La piel nunca miente. A veces grita lo que tú llevas meses intentando callar. Soy la doctora Silvia Pérez Gala y llevo años escuchando historias a través de la piel de mis pacientes. Historias de inseguridad, de transformación, de dolor, de autoestima y también de cambio. Bienvenido y bienvenida a Desnudando la piel, un espacio para mirar más allá del espejo y empezar a comprender todo lo que tu piel intenta contarte. Bienvenido, bienvenida a Desnudando la piel. En este nuevo episodio, gracias a una paciente, hoy nos vestimos de lunares, que a mí la verdad es que me encanta. Y podemos ir a la feria, todos los médicos, las personas, podemos ir a una caseta, pero lo que es valorar los lunares es muy importante que sea un dermatólogo el que los explore. La paciente era una chica joven que vino con su madre y a la hora de explorarla detecté una lesión pigmentada, un lunar, en la región del ombligo, que además era una zona que ella me contó que le daba muchísima grima. A veces la ley de Murphy está ahí y justamente esa lesión había cambiado. Tenía una zona, era bastante oscura, tenía una zona con unos bordes irregulares y coloqué mi dermatoscopio en esa lesión. No me gustó mucho y ya cuando ella me dijo que había cambiado, aunque se iba a la playa y no tenía ninguna gana de pasar por el quirófano, tuvimos que ir. Era una chica y es una chica simpática. En el quirófano estuvimos, como se hace con anestesia local, estuvimos hablando de la grima que le daba hacer una intervención en esa zona. Pero bueno, ella soportó todo con buen humor. Hicimos la extirpación y a las 2 semanas o 10 días vino a la consulta a por el resultado. Os traduzco el resultado. Era un lunar que estaba cambiando, un lunar que se estaba haciendo malo, porque hay veces que hay lunares que no son malos directamente, sino que se van transformando sus células. Y cuando le dije que tenía que limitar su exposición solar, la chica se puso a llorar desconsoladamente porque le encanta el sol. Y su madre, que la acompañaba, nos confesó que esa práctica se debía un poco a que a ella también le encantaba ponerse vuelta y vuelta al sol. Claro, su hija había aprendido este hábito y ahora este hábito tenía que cortarse. Sentí mucha compasión porque no me gusta dar malas noticias. Yo creo que dar malas noticias no nos gusta a nadie. Pero la buena noticia es que la lesión estaba quitada a tiempo y no iba a evolucionar a melanoma, sino que simplemente con esa extirpación ya estaba curada. Le pedí permiso para contaros su historia porque me parece muy ilustrativa y pasa muchísimo en muchos pacientes. Así que a partir de ella os voy a contar unas cosas fáciles sobre los lunares y los protagonistas de los mismos, que son los melanocitos o las células del pigmento. Para explicarlo fácilmente, los lunares son agrupaciones de unas células que crean el pigmento dentro de ellos. Estas células se llaman melanocitos. Y este pigmento está dentro de los melanocitos, a su vez dentro de unas bolitas que se llaman melanosomas. Para que toda esta coloración llegue a la piel, porque tampoco hay muchísimos melanocitos en la piel, se encargan de repartirla con unas prolongaciones hasta el resto de células de la epidermis, que es la capa superficial. Pero a veces hay focos de estas células que se quedan a modo de núcleo familiar, juntitas, y esto da la apariencia de un lunar. Algunas familias, con el tiempo, cuando van evolucionando, se mudan a capas más profundas de la piel y parece que el lunar se eleva y son estas verrugas con coloración de lunar, pero que sobresalen y que a veces molestan. Pero los melanocitos, estas células del pigmento, no solo están en la piel, también están en otros sitios. Normalmente
nacemos sin lunares o con algunos que llamamos congénitos. Los médicos llamamos a los lunares nevus, pero yo aquí voy a seguir vestida de lunares y voy a seguir llamándole lunares. Pues los lunares congénitos o de nacimiento están presentes o al nacimiento o dentro de las primeras semanas o meses de vida. Hay veces que al principio no se notan, pero van apareciendo y aún así se consideran lunares de nacimiento. Cuando vamos avanzando en edad, van saliendo más lunares y es normal. A veces los padres y las madres de los pacientes nos dicen que han crecido los lunares en su hijo y claro, crecen proporcionalmente a su crecimiento. Esto normalmente no es un problema, es lo normal. Solo si hay un crecimiento desproporcionado, habría que consultar. ¿Y de qué depende tener más o menos lunares? En primer lugar, hay factores que incluyen la genética. Por ejemplo, si tus padres tienen muchísimos lunares, es más probable que tú también heredes esa tendencia. Si tienes un tipo de piel clara, con pecas o una piel que se quema más fácilmente y es más sensible a la radiación ultravioleta. También las quemaduras solares en la infancia o adolescencia aumentan el riesgo de aparición de nuevos lunares. Sobre todo hay que tener ojo en las exposiciones intermitentes e intensas, que son la mayoría. Estamos casi todo el año ocultos y llega el verano y hacemos una exposición más exagerada con respecto al resto del año de manera intermitente. Hay que tener cuidado con las quemaduras en esta etapa. De hecho, las quemaduras solares en la infancia y la adolescencia se relacionan con el número de nevus o lunares en la edad adulta, o sea, se tienen más lunares con la tendencia a que esos lunares también puedan cambiar y aumenta el riesgo de melanoma de forma independiente a otros factores de riesgo. Muy importante cuidar a nuestros bebés, nuestros niños y nuestros adolescentes. Y no es que sea genética o sol, muchas veces es su combinación. Ahora bien, si tienes un bebé con algún lunar de nacimiento, se debe vigilar, sobre todo si es de gran tamaño o son múltiples y tienen pequeños lunares alrededor. Y hay que vigilar si están en el tronco o en la zona de la columna. ¿Por qué es así? Porque las células del pigmento también están en el sistema nervioso central, no solo en la piel, y puede haber alteraciones neurológicas. Muchas veces en estos niños se hace una resonancia magnética cerebral y de columna con contraste para valorar esa posible afectación de estas células del pigmento en el sistema nervioso central. Un dato de tranquilidad, el 80% de estas resonancias no se encuentran ninguna célula en el sistema nervioso central, pero es muy importante porque si se hace después de los 6 meses, ya la imagen es más difícil la detección de estas células. Muy importante en estos lunares, palparlos. ¿Por qué? Porque hay veces que los lunares de nacimiento, como tienen la célula muy profunda, los cambios se producen a ese nivel. Y si solo miramos el aspecto en superficie, no seremos capaces de detectar otros cambios. Si tienes un lunar de nacimiento o tienes un hijo con un lunar de nacimiento, de vez en cuando pálpalo para ver si nota un bulto en la profundidad. Porque esos bultos hay que valorarlos y a veces incluso tenemos que coger una muestra para analizar. Como siempre, tranquilidad. En medicina, lo más frecuente siempre es lo más benigno, pero la detección precoz del resto de cosas es muy importante para solucionarla a tiempo. Y como en nuestra paciente y su madre, la exposición solar, cuando se nos va de las manos, se llama tanorexia. Y tuve una experiencia de alguien que tenía en su casa una máquina de rayo UVA. Le salió un melanoma, gracias a Dios cogido bastante a tiempo dentro de todo. Y tuvieron que cortarle el cable
de la máquina de rayo uva que tenía en su casa para que no se metiera otra vez a tomar rayo uva. Y es que es muy importante saber que esto causa adicción, y yo incluso cuando no se sabía tanto y cuando no era dermatóloga, yo me di unas sesiones de rayo uva en mi adolescencia, y ahora, bueno, pues espero que eso no tenga consecuencias, pero si podemos evitarlo, mucho, mucho mejor. Otra curiosidad son los pacientes que se protegen prácticamente todos los lunares sin usar fotoprotección en el resto de la piel. Y esto es importante que sepáis que 2/3 de los melanomas aparecen en piel donde no hay un lunar previo, sino un lunar que aparece de nuevo. La protección del sol hay que darla por igual en toda la piel, no solo en los lunares. Y ojo, no todos los lunares son oscuros. No todos los melanomas son oscuros. Si tú tienes una piel más clarita, eres pelirrojo, tienes el tono de piel pelo rubio y tono más claro y te quemas con facilidad, lo más probable es que tus melanocitos, tus células del pigmento, no tengan esa capacidad tan importante de pigmentar. Ante cualquier bulto rojo, rosado que crezca, hay que valorarlo, porque también hay melanomas sin pigmento. Se llaman melanomas amelanóticos, y lo más importante de estos melanomas, que son poco frecuentes, es que la detección es más tardía porque no pensamos en ello como posibilidad. Ahí te la lanzo para que la tengas en cuenta. Y ahora me encantaría contarte cómo tienes que explorarte tus lunares. Es la valoración dermatológica la mejor opción, pero aún así, lo más importante es que tú te conozcas los lunares. Entonces, con una buena luz y un espejo, tendrías que hacer fotos comparativas, aproximadamente cada 6 meses, y si tienes un riesgo elevado de melanoma, pues se recomienda cada mes o cada 2 meses. ¿Cómo se hace esto? Primero, fotos de lejos, y bueno, hacer una comparativa, porque no hay que ser dermatólogo para comparar 2 fotografías y hacer como en las imágenes de las 10 diferencias, ver si hay algún lunar nuevo o algún lunar que haya crecido de manera exagerada. Muy importante, acuérdate de las zonas poco visibles u olvidadas, que llamamos nosotros. El espejo sirve para mirar la vulva, la zona genital, para mirarte bien las palmas y las plantas, que no es que sean estos lunares más peligrosos, pero sí que tenemos que saber si están ahí y cómo son. La región perianal va a ser muy difícil que te la veas tú, y la tenemos que ver nosotros o alguien de confianza. Mirar en la oreja o detrás de la oreja, el cuero cabelludo, la boca. En la boca también, la mucosa oral, también pueden salir lesiones pigmentadas. En la ingle o el resto de los pliegues, la axila. Y, como he dicho antes, si el lunar es de nacimiento, hay que tener especial foco y palparlos. Un signo muy útil es el signo del patito feo. Habitualmente, las personas hacemos un tipo o 2 tipos o 3 tipos de lunares que se parecen. Son todos un poco parecidos entre ellos. Si hay uno de un lunar que difiere del resto, es importante vigilarlo. Este se llama el que nosotros llamamos el patito feo. Muchas veces no quiere decir nada, pero en otras ocasiones sí que podemos detectar que es un lunar que está cambiando, o incluso un melanoma que se puede coger a tiempo. Y la regla más útil, que repetimos todos los años por todos sitios cuando llegan las campañas del verano, es la regla A, B, C, D y E, que es una regla para valorar cualquier lunar y tener en cuenta si puede hacerse o puede ser un lunar atípico que está cambiando o un melanoma. La asimetría, que una mitad del lunar no se parece a la otra mitad. Esta asimetría nos lleva a pensar que esta lesión puede ser maligna. Los bordes, que sean irregulares, dentados o que sean poco claros.
Eso también orienta a una lesión que no nos gusta. La coloración, que haya varios colores en el lunar de manera desigual. Y ojo, el color blanco dentro de un lunar es importante, no solo porque sea un lunar oscuro, tiene más tendencia a melanoma. Los melanomas a veces tienen manchas blancas dentro porque se ha perdido ese pigmento. Importante este tip. El diámetro, si es más grande que una goma de lápiz, que ronda los 5 o 6 milímetros, para que tengáis una referencia, ese sería a revisar. Las lesiones que son más grandes de 6 milímetros, siempre y cuando no sean de nacimiento, hay que revisarlas. Y también hay que tener en cuenta que hay melanomas que son más pequeños. Yo he tenido pocos, pero recuerdo una paciente, porque fue un caso bastante importante y difícil de diagnosticar, que le quité un melanoma de 3 milímetros en una pierna, porque en las mujeres son más frecuentes los melanomas en las piernas. Y la E es la evolución. Dentro de nuestra regla ABCDE, la E es la evolución. Es un dato muy, muy importante. Si ha aumentado, cambiado de color, aumentado de tamaño, es importante, y la mayoría de las veces tenemos que hacer valoración más exhaustiva o extirpación de esa lesión. Y antes de ir a cómo exploramos los dermatólogos los lunares, aunque de lunares podría hablar muchísimo más, igual me da para otro episodio, importante, las personas que tienen líneas longitudinales de pigmento en las uñas se pueden deber a otras causas, incluso a medicaciones, pero en pacientes de ascendencia africana o asiática, la tendencia a que aparezcan melanomas en la uña, si esas líneas son irregulares en su pigmentación o van aumentando de tamaño, hay que biopsiar. También en esta raza los melanomas son más frecuentes en las palmas y en las plantas. ¿Y cómo exploramos los dermatólogos la piel? Lo primero, hay que revisar toda la piel. Usamos ese aparatito que se llama dermatoscopio manual, que es una lupa médica con luz. Es verdad que tenemos ampliación de la lesión, pero sobre todo lo más importante es que nos quita la reflexión de la capa superficial. Entonces podemos intuir y ver zonas en más profundidad, los colores y las estructuras. Cuando vemos con este aparato, decidimos si la lesión es benigna o sospechosa, y bien tranquilizamos al paciente o le decimos que observamos esa lesión, hacemos fotografías para verla en el tiempo, porque muchas veces solo con controlar es suficiente, pero si vemos signos de alarma o cambio o alguna sospecha de las que hemos dicho anteriormente, lo extirpamos. Otra opción es la dermatoscopia digital, que es lo mismo que la dermatoscopia manual, pero con una cámara, un software para hacer fotos de gran calidad, y sobre todo lo que nos cambia es que podemos hacer una comparativa en el tiempo y valorar la evolución. Entonces se suele hacer en pacientes de más riesgo, pacientes que tienen piel clara, pacientes que tienen más de 50 lunares, pacientes que tienen muchos lunares así con aspecto feo, ¿no? De gran tamaño, con coloraciones dispares. Muchas veces los pacientes me dicen: doctora, yo tengo muchos lunares, y cuando los exploro realmente a lo mejor tienen 20 lunares y no. Hay pacientes que pueden llegar a tener más de 100 lunares y es súper importante valorarlos con este tipo de tecnología, porque si no es imposible o muy difícil detectar un cambio en los lunares. Y también se hace dermatoscopia digital en pacientes que tienen antecedentes personales o familiares de melanoma. A veces con estas tecnologías se evitan extirpaciones innecesarias. Y luego hay un aparato que es una pasada, un dermatoscopio digital corporal total con un escáner en 3D que te hace un mapa digital de toda la piel, comparando los lunares,
pero es una tecnología apenas disponible en nuestro país. Una tecnología que a mí me gusta cuando tengo duda en un lunar se llama microscopía confocal cutánea. Aunque esto sea un poco más técnico, es importante tener en cuenta que existe una tecnología que se llama microscopía confocal cutánea. ¿Por qué? Porque te hace una especie de TAC del lunar. Y en lunares que no haya mucha sospecha de melanoma, que estén en sitios que vayan a dejar una cicatriz inestética o importante, si hacemos esta prueba podemos ahorrarnos una cicatriz o tener una confirmación más exacta de si esa lesión realmente hay que quitarla. Pero lo que tiene que quedar muy claro ante un lunar es que a día de hoy, solo extirpando la lesión y haciendo una valoración con un patólogo especializado, con tinciones especiales, tenemos un diagnóstico exacto de la lesión. Ninguna de estas técnicas nos va a dar el diagnóstico, porque muchas veces hay pacientes que no se quieren quitar los lunares por la cicatriz, y yo lo entiendo, y hay pacientes que dicen, no, yo quiero quitarme todos los lunares, que tampoco es necesario, porque además sustituiríamos los lunares por cicatrices. Y últimamente me ha llegado también, que creo que debéis saber, pacientes que le están quitando los lunares con láseres. Incluso cuando alguien se hace láser depilación, si cae un lunar ahí en el láser, pues el lunar se quema y luego cambia. Y cuando cambia ese lunar, a nosotros nos da un aspecto feísimo. Solo se puede tratar lunares, y solo recomiendo que traten lunares un dermatólogo que haya valorado esa lesión. No recomiendo ni recomendamos tratamiento de lunares con láseres sin una valoración dermatológica. De hecho, la mayoría de los dermatólogos no quitamos lunares con láser. Si hay que quitarlos, se suele hacer una extirpación y en la mayoría de los casos un estudio histopatológico de esa lesión para saber si es benigno o maligno. Solo quitamos sin análisis los que estamos casi 100% seguros de que no son malos. Espero no haberos dado demasiada información, pero siento que es necesario comentaros este tema porque todos tenemos, o la mayoría tenemos lunares, o alguien que tiene muchos lunares. Y a nuestra paciente le cambió la vida, seguramente a mejor, aunque ella no lo sepa en este momento. De hecho, también es importante que los hábitos que los adultos inculcamos a los niños, hay algunos que no son saludables y luego pueden conllevar alguna consecuencia desagradable. Por suerte, en este caso, el final ha sido feliz, porque la lesión todavía no había cambiado lo suficiente, pero tengo que terminar con la información de que a día de hoy la detección precoz de melanoma, que es un tumor peligroso y con alta mortalidad, sigue siendo lo más seguro para salvar vida. Y me encantaría que disfrutases de tu vida y del aire libre, pero aplicando lo que sabemos a día de hoy. Y seguro que si has llegado hasta el final del episodio, puedes saberlo mucho más y aplicarlo sobre todo. Si tienes alguna historia que contar, si tienes alguna pregunta que hacerme, te rogaría que mandases un WhatsApp de audio al número de la clínica de galaclinic.es para que yo te pueda responder a esa pregunta. Me encantaría que este podcast lo hiciéramos entre todos. Y sin más, muchísimas gracias por escucharme y te espero en un nuevo episodio de Desnudando la piel, mucho más que dermatología.